La verdad es que hoy es día de familia, pero sobre todo es día de recordar que Jesús nació. Y es la esencia de todo cuanto hoy celebramos. Y no podemos perder esa esencia. No podemos perder de vista lo importante que es el día de hoy y lo importante de esta celebración. Cae domingo en este caso, pero si cayese cualquier otro día, es un día de celebrar y rememorar que Jesús nació, y nació para nosotros. Dios se hizo hombre en favor de nuestra vida, y es importante repetirlo a los niños, recordarlo nosotros, celebrarlo y agradecer antes de cenar. Esta noche, cuando vayamos a cenar, pues habrá que orar y decir: Señor, gracias por enviarnos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso vamos a leer la palabra de Dios y vamos a recordar por qué el nacimiento de Jesús es tan importante y diferente que otros nacimientos. Vamos a la palabra, y ahí está en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos trabajando todos estos días, y vamos a ver el nacimiento del Rey, capítulo 1, versículo del 18 en adelante, y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hace unos años atrás, en una de las noticias de la televisión, se dijo que en la M30 de aquí de Madrid había nacido un bebé, que habían tenido que asistirla en su coche, en su vehículo, porque no alcanzó a llegar al hospital. Y efectivamente así fue. No le pusieron al niño M30, sino le pusieron otra cosa. Yo ni siquiera recuerdo si era niño o niña. Pero lo que sí es que los niños nacen en cualquier momento. Parece que cada 20 segundos o 30 segundos nace un niño en el mundo. Y hay algunos que nacen efectivamente en un hospital. Otros nacen en una carretera, nacen en cuevas, nacen en medio de las guerras, nacen en circunstancias no siempre asépticas o apropiadas para que un niño pueda venir al mundo. Pero lo que sí que es real es que tenemos nacimiento de todo tipo y en todas circunstancias, apropiadas e inapropiadas. De manera que cuando hablamos del nacimiento de un niño en un pesebre, no estamos hablando de nada extraordinario que pudiera decirse: ay, ¿cómo va a ser posible que naciera? Bueno, porque algunos de nosotros a lo mejor hemos nacido en cualquier parte, y hoy siguen naciendo niños en cualquier parte. Así que eso no es la notable diferencia en el nacimiento de Jesucristo. Hay otras diferencias mucho mayores y más importantes que necesitamos tener en cuenta para saber que celebramos el nacimiento de Jesús de forma extraordinaria, porque nació un rey, hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No era cosa común y corriente, era única y especial. Era extraordinaria. Y por eso es necesario que hoy, el día en que celebramos el nacimiento de Jesús, lo podamos recordar. Y a manera de darle un vistazo a las Escrituras en razón a este especial nacimiento, tenemos que detenernos. Y usted me va a permitir recordar que, por ejemplo, dentro de la mención del domingo pasado de las genealogías, encontramos que sus ascendientes eran reyes, sacerdotes, personas importantes que vinieron
para hacer una descendencia real. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del hijo de David. Y ahí nos recuerda el pasaje bíblico que acabamos de leer, de que las profecías se cumplieron en su vida. De manera que quiero hoy volver sobre nuestros pasos, pero no solamente para mencionar todo aquello tan extraordinario, sino decirles que en el Evangelio de Mateo, el nacimiento de Jesús y sus primeros días se divide en tres partes bien marcadas, importantísimas. Una, la noticia del embarazo de María. Dos, la visita de los magos que buscan al Mesías que ha nacido, un rey que marcará la historia para siempre. Y en tercer lugar, Mateo habla acerca del regreso de José desde Egipto y que va a Galilea, a Nazaret, para que se cumpliesen las escrituras. Desde luego, todo esto se convierte en muy significativo, porque a todo esto le rodean unos acontecimientos contrarios. Digo, peligros se dan al lugar en medio de todo lo que está sucediendo. En primer lugar, cuando a María se le anuncia que va a nacer un hijo en su vientre, que va a comenzar a crecer y que ese hijo va a ser llamado Hijo de Dios, porque el Altísimo, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo le ha cubierto para engendrar en su vientre un niño. Cuando José se da cuenta de eso, el primer peligro que la palabra nos menciona es que José quiere dejarla secretamente para no infamarla. Es un peligro bastante solapado, porque con buena intención, como hemos mencionado en algún momento, José quiere abortar el plan divino. Y un ángel tiene que aparecerse en sueño y decirle: no lo hagas, no la dejes, porque tú estás en el plan y ella está en el plan y ustedes tienen que estar juntos para dar. Pero humanamente y con toda la bondad del caso, José se convierte en un peligroso enemigo del desarrollo completo del plan. ¿Se dan cuenta que a veces con buenas intenciones nosotros podemos dañar el plan? Luego se levanta como peligro el rey Herodes, que se da cuenta por los magos de que ha nacido un rey en su territorio donde él es rey, y se opone absolutamente, y con esa sagacidad viperina le dice: ¿y dónde va a nacer ese niño rey? Se quería enterar para ir y matarlo. Cuando se da cuenta de que los reyes se han ido por otro camino y que no le han venido a decir dónde estaba, mata a los niños, y de ahí nace este día que es marcado de los inocentes, porque Herodes mata a todos los niños de 0 a 3 años en ese territorio. Así que, segundo enemigo, el malvado Herodes, que ve en el niño un rey competencia. Pero en tercer lugar hay un tercer enemigo terrible que se presenta en el Evangelio de Mateo, y es el hijo de Herodes. Herodes muere, y ya a esa altura José, cuidando al niño del Herodes malvado, se lo ha llevado a Egipto. José vuelve de Egipto y está gobernando Arquelao, el hijo de Herodes, y tiene las mismas intenciones de no dejar reinar a ningún otro que no sea él. De forma que es avisado José en sueño, como es avisado anteriormente en sueño para llevarse al niño y protegerlo, como es avisado él mismo en sueño al respecto de aceptar a María y de no abortar el plan. Paréntesis: en medio de cualquier peligro que pueda haber la presencia de Jesús en la vida de esta tierra o de una persona, Dios levantará la forma. Escúcheme, Dios levantará la forma para proteger su presencia en la vida de suya. Él te va a cuidar, y Él va a cuidar la presencia de su Hijo Jesús en tu corazón. Cerrado el paréntesis,
José decide desde Egipto no volver a Belén por el peligro que representa y se va a Nazaret. Todo esto había sido profetizado. 700 años antes se le había mostrado a Isaías, se le había mostrado a Miqueas, se le había mostrado a Zacarías, se le había mostrado al salmista David 400 años antes. ¿Saben qué? El nacimiento de Jesucristo se desmide de cualquier otro nacimiento, no solamente porque fue engendrado en el vientre de una virgen por la obra del Espíritu Santo, sino porque tuvo los peligros que cualquier niño no suele tener. Encima se da lugar una revelación para librarse de cada uno de los problemas de forma divina, y encima nos damos cuenta que ha sido profetizado desde 700 años, desde 400 años, el nacimiento de Cristo. Y vamos armando un puzzle donde cada pieza hace que el nacimiento de Jesús sea determinantemente diferente, de una manera impresionante, porque si no, ¿qué gracia tendría que un niño nació en un pesebre? No, es sencillamente que el Rey de Reyes y el Señor de Señores se estaba haciendo presente en la historia de la humanidad. Y eso sí que nos ocupa y es importante. Ahora, queridos hermanos, la verdad de todo esto es que todos los peligros fueron salvados, las profecías se lanzaban hacia su cumplimiento, y Mateo nos hace recordar que en el capítulo 1, versículo 22, en el capítulo 2, versículo 15 y en el capítulo 2, 23, se mencionan esas profecías acerca de que todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esto es una oración clásica y extraordinaria, porque se estaba dando a cumplimiento palabras proféticas en la vida del nacimiento de Jesús. Ahora, en segundo lugar, además de decirles todas estas cosas, ¿saben qué? La realidad de este asunto es que cuando Jesús nació, se conmovió el cielo, se conmovió la tierra y se conmovió el infierno. El nacimiento de Jesús es tan dramático, tan extraordinario, que tuvo repercusión en todos los medios. Y me refiero a los cielos. ¿Saben qué sucedió cuando Jesús nació? Dice la Biblia, y lo menciona Mateo, y lo menciona Lucas, y aún Marcos habla acerca de esto, de que una hueste celestial cantaron y emitieron un mensaje a los pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños. Un ángel del Señor se le apareció a los pastores y le dijo: hoy les doy buenas noticias, que en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Y ved lo que ha acontecido. Los pastores, dejando su rebaño, ¿saben qué es la cosa más importante para un pastor? Su rebaño. Pero ellos, dejando su rebaño, se fueron a Belén para ver lo que había sucedido. ¿Y saben qué sucedió? Que encontraron al niño en un pesebre con pañales. Bueno, que todos los niños se ponían pañal, evidentemente. ¿Y por qué la Biblia mencionó los pañales? ¿Saben? Cada detalle es tan significativo. Es impresionante lo que en el contexto se está gestando. Belén está muy cerca de Jerusalén y era un lugar donde se criaban rebaños de ovejas y especialmente corderos. Y los corderos que se criaban tenían un destino preferente, y el destino era el sacrificio en el templo de Jerusalén. A los pequeños corderos se les hacía que al nacer se le envolvía en trapos para que no tuviesen ningún arañazo ni se contaminaran con nada y estuvieran muy resguardados
preparados para el sacrificio que se haría en Jerusalén. No todos los corderos eran así, pero los que estaban destinados al sacrificio se cuidaban de forma especial. Por lo tanto, cuando el Evangelio menciona que encontraron al niño envuelto en pañales, hace una relación extraordinaria con este acontecimiento de que envolvían los corderos para protegerlos y estuvieran sin mancha, sin ninguna cicatriz, sin ninguna herida, destinados al sacrificio. Y allí los evangelios van atando cada pensamiento, cada palabra, cada expresión, pero el cielo estaba conmoviéndose y los ángeles estaban cantando y estaban emitiendo un mensaje. Pero no solo eso, a kilómetros de distancia, a muchos cientos de kilómetros, en el cielo mismo había una conmoción, que una estrella apareció. A los estudiosos del cielo, a unos astrónomos, inteligentes señores, pensadores, analíticos de los fenómenos celestiales, que estaban allí mirando lo que sucedía aquella noche, y de repente una estrella diferente apareció y les hacía saber que debían ir hacia un destino inmediatamente, porque había acontecido algo especial. Mis hermanos, si los ángeles enviados por Dios, mensajeros, habían dado un mensaje y habían cantado, ¿cómo era posible que los astros también en el cielo se alinearan al acontecimiento del nacimiento de Jesús? Esto es evidente, está haciendo que el nacimiento de Jesús sea único. ¿En qué hospital usted ha visto alguna vez que una estrella especial aparece encima del Hospital La Paz? No. Hasta ahora no se sabe de eso. Ni se sabe que en ninguna casa apareció una estrella maravillosa para anunciar que está sucediendo algo allí, naciendo alguien. Pero en el caso de Jesús sí. Y fue en el oriente y vinieron desde allí unos reyes. Mis hermanos, el cielo estaba conmovido, pero también se conmovió la tierra. Ya les dije que los pastores corrieron a ver lo que había sucedido, que los magos vinieron del oriente en sus camellos. ¿Saben? Tuvieron que hacer preparativos, cargar sus regalos, tomar sus provisiones, pasar todo el desierto y llegar hasta donde estaba Belén. No sin antes preguntar al malvado Herodes, como lo hemos mencionado. Pero no, pastores, reyes y seguramente personas del alrededor estaban atentos a lo que sucedía. El cielo se había conmovido, pero la tierra se movía en pro de un acontecimiento importante. El rey Herodes se había echado a temblar porque un rey estaba naciendo. Pero si les dije que el cielo y la tierra se conmovieron, también se conmovió el infierno. Porque en el corazón malvado del rey Herodes lo que había era odio, resentimiento, rencor, competencia, ira, porque se estaba levantando otro rey y él no lo conocía y no quería que nadie gobernara en donde él estaba gobernando. No quería ninguna competencia. Por lo tanto, usado por el infierno, el Herodes indaga a ver dónde está naciendo ese niño, porque quiere destruirlo. Sus motivaciones son extremadamente negativas. Él quiere acabar con el niño que va naciendo. ¿Saben? Es el espíritu que se mueve hoy contrario, adverso, antagónico a las cosas de Dios. Mis hermanos, hoy hay gente que no quiere en Belén ni siquiera, ni en pintura lo quieren ver. Hay quien no quiere celebrar el nacimiento de Jesús. Hay quien está opuesto a lo que la palabra enseña de lo que sucedió en aquel momento. Hay archienemigos de las cosas de Dios. Gente opuesta, quiere destruir al niño y quiere ser él el centro de todo. ¿Saben cómo se llama eso en el día de hoy? Se llama humanismo. Yo primero. Alguien dijo, yo me mando. Pero eso es contrario a lo de Dios.
Así que cuando hay un ataque del infierno a través del Herodes, entonces vemos que las fuerzas del mal están conmovidas y levantándose en contra de que el Rey Jesús apareciera en la escena. Pero no solo eso, el infierno no solo se ensañó a través del Herodes, sino también de toda la sucesión que había en él, del Arquelao, su hijo. También quería acabar no solo con Jesús, sino con los niños. La Biblia dice claramente que no volvieron, José y María no volvieron con el niño a Belén, porque gobernaba Arquelao, el hijo de Herodes, y se fueron a Nazaret. Pero todo esto, repito, para que se cumpliese la palabra de Dios, que había de ser llamado Nazareno. Por eso llamamos a Jesús el Nazareno, porque volvió a Nazaret. Habiendo nacido en Belén, se fue a Egipto y de Egipto volvió a Nazaret. Por eso se le llamaba el Galileo, porque Nazaret está en la región de Galilea. Saben, hermanos, esto es tan interesante, porque cada punto, cada coma, cada palabra va dando pie a hacer del nacimiento de Jesús algo extraordinariamente especial. Ahora, cuando hablamos de estas palabras proféticas, del nacimiento virginal profético 700 años antes, del nacimiento en Belén 700 años antes por Miqueas, de la descendencia de Isaí, del rey David, de la raíz de David, 400 años antes mencionado en las palabras proféticas, encontramos tiempo, preparación y un cumplimiento de las promesas. Nos damos cuenta que el nacimiento de Jesús requirió un tiempo necesario para gestarse. Necesitó un proceso de cumplimiento de promesas y necesitó que se marcara como un acontecimiento especial. De manera que cuando hablamos del nacimiento de Jesús, no es unas fiestas patrias, no es un acontecimiento de alguien que, sí, bueno, es día de fiesta porque algo. No, es bastante más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque todo esto dio pie a través de palabras proféticas, de tiempos, de procesos, de personas que estuvieron involucrados en todo esto. Lo que quiero decir esta mañana es que realmente la parte cumbre es cuando el ángel anuncia quién será ese niño. Y la primera cosa que le dice es Emanuel. Se llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y por qué? Inmediatamente el evangelista Mateo responde y dice: porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Todo se desenvuelve, desemboca, todo da pie al momento en que se dice: ese niño no solamente está profetizado, no solo está preparado, no solo ha conmovido el cielo, la tierra y el infierno, sino que tiene un propósito. Tiene un propósito, y el propósito es que viene a salvar a la humanidad. Y cuando dice Él salvará a su pueblo, pareciera que fuera el pueblo de Israel, pero va más allá, porque el evangelista Mateo dice que hay otro rebaño aparte de Israel. El evangelista dice que no solamente es para el pueblo de Israel, sino para los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces a todos los que creen los incluye en su pueblo. Y ahí entra, hermano, la cosa más impresionante de todos los personajes bíblicos. Si hubieron personajes maravillosos como Abraham, desembocan en Jesús. Si hubieron personajes fuertes como Sansón, desembocan en Jesús. Si hubieron personajes hermosos como Rahab, desemboca en Jesús. Si hubieron personajes listos, hábiles, capaces, reveladores como Elías, desembocan en Jesús. Y cuando llega Jesús, ¿sabe qué dice la Biblia? Él viene a salvar a su pueblo de su pecado. Y si hemos dicho que su pueblo no solo era Israel, sino los que creen,
A los que creen entonces Dios los salvará. ¿De qué? Los salvará de la hambruna terrible que puede venir sobre la tierra. No, no lo dice así, no lo expresa así. Dice, los va a salvar del COVID. No lo dice así. Dios los va a salvar de la mala economía que puede venir sobre algún país. No lo dice así. Hay un problema que es mayúsculo en la raza humana. Hay un problema que es el problema raíz, digámoslo así. Hay un problema que es por encima de todos el problema. ¿Y saben cuál dice la Biblia que es? ¿Y de qué Jesús vino a salvarnos? Lo llama el pecado. Pecado se conceptualiza en la teología como errar al blanco. También se conceptualiza como saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es el romper las leyes divinas, los mandamientos establecidos. Pecado es mantenernos alejados de Dios, sabiendo hacer las cosas bien, las obviamos. Impelidos, impulsados a cumplir con los preceptos, los rompemos y no les damos pie. Pero dice el mensaje del nacimiento de Jesús: Él salvará a su pueblo de su pecado. Y es ahí la grandeza de Cristo. No solo todo lo anunciado y todo lo acumulado para hacer de su nacimiento algo importante, sino sencillamente la esperanza marcada para la raza humana. La esperanza marcada para ti y para mí. Y es razón de celebración en el día de hoy que nosotros podamos decir: Jesús nació, y nació para salvarme, y nació para darme una oportunidad, para brindarme una esperanza, para darme vida, para que yo pueda decir: el pecado me ha atacado, pero tengo un antídoto en la vida de ese niño que nació, porque Él vino a salvarme del pecado. ¿Saben? Es posible que te hayas revelado, que hayas hecho las cosas mal, que no te hayan salido las cuentas, que tal vez hayas fracasado en tu intento de portarte bien, que intentaste y no pudiste, que quisiste, pero no te dieron las fuerzas. ¿Sabe qué te dice el Señor hoy? Jesús nació para salvarte. Jesús vino a esta tierra para darte una oportunidad. Y hoy lo celebramos y decimos: gracias, Dios, porque tú enviaste a Cristo como Rey, Señor y Salvador. Y aquí en Mateo aparece, aleluya, aleluya, aparece Dios con nosotros para ayudarnos, Dios con nosotros para reinar, y para que este Rey que toma el control de mi corazón me dirija hacia un día de mañana de esperanza, de fe y de provisión y de salud y de todo cuanto yo necesite. ¿Saben, hermanos? Cuando los niños estaban aquí arriba, me di cuenta que están enterados claramente de todas las desviaciones que este mundo puede tener. Están enterados de los excesos que produce las viandas, de los excesos que produce, ¿qué más dijeron? Dice la vanidad, la vanidad. Ellos están enterados de los excesos que se ha producido en medio de la celebración de la Navidad. Pero hoy en la iglesia hay más que nunca. Tenemos que celebrar que Cristo vino con un propósito de salvarnos, y de salvarnos de eso, de las desviaciones, del pecado, del mal. Mi hermano, el pecado vino para separarnos de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero si le tenemos, pero si Dios está con nosotros, y si Cristo es capaz de nacer en nuestra vida, yo te puedo decir: pastor, pero en mí, ¿cómo? Con este corazón, con tantos animalitos y tanta paja mojada, con tanto orín de chivo aquí adentro, ¿cómo va a nacer Jesús aquí? ¿Saben? Nuestro corazón no está lo suficientemente aséptico para que un niño nazca. Podía nacer en cualquier paritorio bien higienizado,
limpio y con pañales nuevos. Y eso realmente no es nuestro corazón. Y lo repetimos cada poco. Nuestro corazón sigue siendo hoy un pesebre, un lugar de animalitos, donde aparece por ahí el animalito del egoísmo, del chisme, de la gritería, de la amoralidad. Pero Jesús quiere nacer ahí. Él lo hizo al principio para hacernos saber que no tiene que estar preparado tu corazón para eso, solamente tienes que abrirte y recibirlo. Y el Rey de Gloria cambiará el corazón de pesebre que tienes y que tengo, lo cambiará en un hermoso palacio donde el Rey gobierna, donde el Rey se sienta en su trono. Él se encargará de transformar, Él se encargará de cambiar el pesebre de tu corazón por el palacio donde Él va a morar, donde su presencia va a estar, donde sus súbditos van a actuar, donde su gloria se va a mostrar. Tranquilo, ya sé que tu corazón es un pesebre, como el mío. A ver, a qué voy. A chivo. A ver. A bosta de vaca. Pero ¿sabes qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo podía nacer un rey en un lugar así? ¿Cómo? Es posible que lo mismo te preguntes hoy. ¿Cómo en mi corazón? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero su amor le hace salvar esa distancia. Su amor por ti y por mí le hace saltar el obstáculo para poder decir: te amo y quiero estar en tu corazón. Déjame nacer en ti. Mientras que a otros le dicen: aquí no hay lugar para ti. Como cantaba Samuel: quédate aquí, hay lugar para ti. No sé cómo cantaba. El autor decía: he pintado un cuarto de azul añil, preparando para Jesús mi corazón. Le digo: quédate, por favor. Yo quiero hoy, día de la Navidad, tenerte. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento, mientras que la alabanza me ayuda. ¿Cómo celebrar la Navidad? ¿Qué diferencia puede haber entre eso en los niños nacidos y el Señor Jesús? Ya lo hemos mirado de una manera simple y sencilla y llegado a la conclusión que es especial y que quiere que se vuelva a dar a lugar ese nacimiento en nuestra vida. Ahora, mi hermano, mi querido amigo que estás aquí esta mañana, hoy la celebración de la Navidad nos impulsa a poder decir que le necesitamos. Necesitamos que nazca dentro de nosotros el Salvador, Cristo el Señor. Y hoy debemos decirlo: Señor, no estoy preparado para que nazcas en mí, pero te necesito. Quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor y que te quedes aquí para siempre. Eso es el mensaje más importante de la Navidad. Jesús naciendo en un lugar inapropiado para cambiarlo, para salvarlo, para hacerse el Rey y el Señor de tu vida. Puedes cerrar tus ojos y poner la mano derecha en el corazón y decirle: Señor Jesús, gracias, porque te has dispuesto a nacer en el pesebre de mi corazón. Hoy lo abro a ti. Te recuerdo que es inapropiado del todo, porque he fallado tantas veces, porque no estoy limpio, porque no estoy higienizado, porque es un riesgo, Señor, que tú te ocupes de mí. Pero ¿sabes qué? Te necesito. Y te necesito hoy más que nunca. Entra a mi corazón.
perdona mis pecados. Desde este día me rindo a ti. Quiero amarte y servirte el resto de mi vida. Me uno a pastores y a reyes. Me uno a ovejas, a burritos, a bueyes. Me uno a la estrella para celebrar que tú naciste y que en mi corazón también hay un lugar para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor.